Vamos a buscar el Salmo 136. Salmo 136. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante que nos quedó pendiente cuando iniciamos la lectura hoy. Salmo 136, del versículo 13 en adelante. Y voy a utilizar la nueva traducción viviente inicialmente. Dice así la palabra del Señor. Den gracias al que separó las aguas del Mar Rojo. Su fiel amor perdura para siempre. Hizo cruzar a salvo a Israel. Su fiel amor perdura para siempre. Pero arrojó al Mar Rojo al faraón y a su ejército. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hirió de muerte a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Mató a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. A Sehón, rey de los amorreos, su fiel amor perdura para siempre. Y a Og, rey de Basán, su fiel amor perdura para siempre. Dios entregó las tierras de estos reyes como herencia. Su fiel amor perdura para siempre. Como preciada posesión a su siervo Israel, su fiel amor perdura para siempre. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Nos salvó de nuestros enemigos. Su fiel amor perdura para siempre. Él provee alimento a todo ser viviente. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor perdura para siempre. Y es un pasaje y un salmo hermoso este que estamos aquí leyendo, ¿sí? Salmo 136. Y quise leerlo, es parte de mi devocional. Estoy haciendo mi devocional en la Biblia en un año y hay varios pasajes que cuando uno los lee, pues lo confrontan con las realidades que nosotros que estamos viviendo. Y anhelando, deseando que este año se convierta en una realidad en el eslogan que nosotros hemos estado planteando, ¿no? Este año lo hemos proyectado como el año donde todos debemos estar sirviendo con pasión, ¿cierto? De eso hemos estado hablando todos estos días de este nuevo año. Y pensando en eso, también yo miraba que hay un aspecto que debemos considerar. Si nosotros queremos servir con pasión, para poder servir, hay que evitar las infecciones espirituales. Y así le he colocado a esta reflexión. El título de esta reflexión la coloqué así. Para servir hay que evitar las infecciones espirituales. ¿Y por qué? Pues estaba pensando en que toda esta semana ha sido una semana de dolor para mí, una semana un poquito complicada. Uno dice, bueno, me van a sacar una muela y ya, me la sacaron y ya se quitó el dolor, ¿no? A mi esposa le estaba molestando también una muela hace algún tiempo y le dolía mucho y aguantó durante mucho tiempo y luego decidió que como no le iban a hacer el tratamiento de conducto, pues se la sacaban y llegaron y ¡toc! Se la sacaron de una. A mí la odontóloga tuvo que
tratarme durante una hora casi moviendo esa muela para poderla sacar y tuvo que rajar. Y entonces rajó bastante, ¿no? No hizo, no hizo como la suturación que se llama allí, ¿no? Pero me puso allí medicamento, pero más de 10 días con dolor, ¿sí? Y pensaba en eso y en la reflexión que hoy quiero compartir, entendiendo que las heridas que no se tratan adecuadamente son infectadas. Esa es una realidad, ¿cierto? Si uno tiene una herida y no la trata de una manera adecuada, eso se infecta, ¿sí? Eso va generando pus, va generando un poco de cosas. Bueno, aquí hay enfermeras, entonces saben todo el procedimiento, ¿cierto? De cómo se generan las infecciones. Y en mi devocional hacían referencia en esta semana a un personaje histórico, José Lister. José Lister fue conocido como el padre de la cirugía antiséptica. Él miraba que cuando a la gente la operaban, la gente se enfermaba y fallecía con mucha facilidad después del postoperatorio. Y entonces empezó a inquietarse y a decir, bueno, ¿por qué pasa que después del posoperatorio la gente se enferma, se infecta y se muere? Y empezó a meter un poquito de lógica y dijo, debe haber algo, ¿cierto? A eso se conoce como microbios, ¿cierto? Deben haber microbios que, aunque no se ven, están afectando. Y por eso él empezó todo un proceso y empezó a buscar eh, cómo tratar con diferentes métodos antisépticos disminuir las infecciones. Y pensaba en eso y decía, qué tan importante es saber tratar esas infecciones espirituales que si no las tratamos a tiempo, si no las tratamos de la manera adecuada, pues van a afectar nuestra vida espiritual. Por eso le colocaba así que hay que evitar las infecciones espirituales. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de fuerzas. Hay fuerzas que generan estragos en nuestra vida espiritual. Y usted y yo tenemos que concientizarnos de eso. Existen ciertas fuerzas que si no las sabemos manejar, van a generar estragos en nuestra vida espiritual. Hay fuerzas que nos motivan a caer en la tentación, ¿sí? Usted se pone a pensar, bueno, ¿qué me induce a mí a hacer cosas que yo sé que no son correctas? ¿Mm? Y es un impulso, ¿cierto? Hay impulsos que nos están afectando y nos están llevando a hacer cosas que no son correctas. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos una facultad en nuestra área espiritual. Y esa facultad en nuestra área espiritual nos ayuda a discernir, ¿sí? A eso le llamamos nosotros la conciencia. Si usted dice una mentira y alguien de pronto se arrima y le dice, usted no hizo eso. Y uno a veces dice, no, yo no lo hice. Pero por allá adentro uno está pensando, yo sí lo hice, ¿cierto? Y allá le está trabajando, ¿no? Le está trabajando. Decía un amigo, le está trabajando la pelona, ¿sí? Y es una realidad en nuestra vida. Hay fuerzas que nos motivan a caer en tentación. Hay fuerzas que están promoviendo que haya gente mala en esferas de poder.
Y hoy vemos eso, ¿no? Uno dice, esta persona está en esta esfera de autoridad y de poder y debería estar actuando de una manera adecuada, correcta, y no, no lo hace. Sí, estamos hablando a todo nivel, ¿no? Personas en empresas, en organizaciones, en diferentes esferas, ¿sí? Y esa, generan esas acciones equivocadas. Ayer estaba oyendo uno de los artículos de César Vidal hablando de la manera tan atroz como se están tratando a los niños. Hay unas investigaciones impresionantes donde gente que está en diferentes niveles sociales están comprando niños para abusar sexualmente de esos niños. Y es terrible porque decía él, contaba él en las estadísticas que se han hecho que esos niños tienen un periodo de vida de 7 años. O sea, los usan 7 años y no solamente el abuso sexual, sino que los inducen a droga, los inducen, bueno, una cantidad de aberraciones impresionantes. Entonces, estamos en medio de fuerzas que promueven gente mala. Hay fuerzas que nos instan a que seamos manipulados emocionalmente y encontramos ambientes, encontramos organizaciones, encontramos personas en esa actitud de manipular emocionalmente a otras personas. Hay fuerzas que eh, van a buscar destruirnos, van a buscar acabarnos. Y ante toda esta realidad, nosotros como hijos de Dios no debemos rechazar ni debemos ignorar la realidad de nuestra lucha espiritual. A veces uno dice, no, esto es normal, esto es natural en el mundo, esto es normal, esto es natural en la gente. Y no es así. Cuando uno va a la palabra del Señor se encuentra con que hay una cosmovisión totalmente diferente, ¿sí? Totalmente diferente. Y entonces encontramos aquí unos elementos claves, aquí hay unos elementos que evitan esas infecciones espirituales en nuestra vida. Y quiero que miremos allí algunas cosas. En el versículo 24 del Salmo 136, voy a leérselos en la traducción en lenguaje actual. Salmo 136, versículo 24 dice, nos libró de nuestros enemigos, Dios nunca deja de amarnos. Y vemos allí entonces ante esa realidad del obrar sobrenatural y especial de Dios, que nosotros debemos asumir una actitud. Y creo que hay cosas que van a evitar, así como existen esos elementos que ayudan a contrarrestar las infecciones, hablando en el plano físico, también hay cosas que nos ayudan a evitar esas infecciones espirituales. Y una de ellas, por ejemplo, en el plano físico, el alcohol es un elemento clave, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? A ver, mis enfermeras, ¿qué otra cosa ayuda a limpiar las heridas aparte del alcohol? El isodine, ¿cierto? ¿Qué más? Antibióticos, ¿cierto? La misma agua, pero esa agua, ¿cómo se llama esa agua? La solución salina, ¿no? Un agua tratada específicamente. Entonces miren que asimismo en la Biblia encontramos elementos que van a evitar que nosotros nos infectemos espiritualmente. Y una de ellas es una constante actitud y expresión de gratitud ante lo que Dios plantea, porque dice ahí que Él nos libra de nuestros enemigos. Si somos conscientes de que Dios es el que nos ayuda a poder salir avantes cuando nuestros enemigos nos atacan,
pues ¿cuál debería ser nuestra conducta o nuestra reacción? Pues tener una actitud de gratitud, ¿sí? Creo que el mejor antídoto para todas esas infecciones espirituales es un corazón agradecido, que no está todo el tiempo, porque nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Todo el tiempo estamos inconformes, todo el tiempo estamos criticando, todo el tiempo estamos señalando, ¿sí? Y eso va dañando el alma, ¿no? El corazón, ¿cierto? ¿Sí? Y Dios nos diseñó con una cara así que a veces como que no es muy agradable, y llena de rencor, de resentimiento, de amargura, ¿sí? Y la gente se le arrima a uno y dice, uff, ¿cierto? Hay una sensación ahí extraña en la gente. Siempre estamos expuestos a los ataques de nuestros enemigos. Hay enemigos permanentes. Uno de ellos es la tentación. Podríamos hablar también de los miedos. Los miedos son enemigos. Las ansiedades, los traumas, tantas cosas son enemigos que frenan nuestra vida espiritual. En el Antiguo Testamento, cuando uno mira el Antiguo Testamento, encuentra que la Biblia habla de muchas referencias sobre enemigos, pero enemigos físicos. Entonces nosotros vamos a tener enemigos físicos que están ahí alrededor nuestro, ¿sí? Son los enemigos físicos. Pero en el Nuevo Testamento uno encuentra que hay enemigos espirituales y la Biblia habla de enemigos espirituales. Por eso no podemos ser inconscientes o no podemos ignorar, como les decía ahora, no podemos ignorar que hay unos enemigos reales y que pueden ser enemigos físicos o que pueden ser enemigos espirituales. Y ante esa realidad, ¿qué debemos hacer? Pues buscar esos elementos que ayudan a contrarrestar esos enemigos. Y un aspecto, como les decía ahora, es la gratitud. Nosotros debemos tener siempre un corazón agradecido, ¿sí? Siempre debemos tener un corazón agradecido, independiente de las realidades y circunstancias que nosotros vivamos. Entonces, la gratitud es algo que debemos estar expresando. La gratitud debe ser una constante actitud y debe ser una constante expresión en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Y por qué gratitud? Pues por lo que nos está diciendo allí ese versículo 24 que dice, yo debo ser agradecido porque Dios me ha liberado. Yo he sido liberado por Dios de mis enemigos. Ahí dice en el versículo 24, si ustedes lo miran en la traducción anterior que leíamos, nueva traducción viviente, dice en el 24, nos salvó de nuestros enemigos. O sea, hay alguien, y en este caso es nuestro Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Creador, que nos ha salvado, ¿sí? Que nos ha salvado. Dios le da a uno el coraje, Dios le da a uno la valentía para confrontarse con los enemigos. Antes de ser cristiano, yo estaba muy joven, me acordaba ahora, y por mi temperamento es un temperamento donde sin la llenura y el control del Espíritu Santo siempre hay miedos, y siempre hay timidez, siempre hay prevención, bueno, tantas cosas negativas, ¿no? Pero en esa época que yo no tenía esa relación con Dios, jovencito, eh, viví una experiencia donde mi mamá, yo lo he contado en alguna ocasión, mi mamá salió a defender a una vecina que la tenían agarrada del pelo, ¿sí? Y la jalaba eran como tres mujeres jalando a la vecina del pelo, una para un lado, la otra para el otro. Entonces mi mamá, como buena paisa, salió a gritar y a decirle, déjenla que la van a matar, ¿sí? Y la vecina gritando pues del dolor, ¿no? Entonces ella se metió, ¿sí?
Problemas de haber metido uno, ¿no? Se metió allá y a decirles, y entonces se vinieron ellas también a quererla agredir, ¿sí? Y en esa salió el hijo de la señora que era la mamá de las otras chicas que estaban agrediendo a la vecina. El hijo era un poquito más alto que Boris y acuerpado, bien acuerpado como Dúa, ¿cierto? Y salió el muchacho allí y ella, mi mamá les vociferaba y les gritaba. Como buena paisa, pues ella utilizaba el Hewlett Packard para arriba, para abajo. HP y HP, todos HP. Sí. Y entonces, ¿qué me vas a matar? Bueno, todas esas cosas. Cuando yo vi que él la empujó, ¿sí? Y yo desde mi ventana, yo decía, ay, ¿para qué se metió esta señora, no? Pero cuando vi que la empujó, entonces se generó ese instinto, ¿no? El instinto de supervivencia. Y entonces fui y lo confronté. En esa época yo ensayaba un poquito karate, alcanzaba a levantar la pierna, ¿cierto? Entonces hice el ejercicio, levanté la pierna y el muchacho se cayó, ¿sí? Y hasta ahí llegó la pelea. Pero miren, cuando uno llega al plano espiritual, tiene que confrontarse con muchas cosas, que son cosas de las condiciones en las que estamos viviendo, ¿sí? Enemigos, son cosas de las condiciones emocionales en las que uno vive o espirituales. Y no tenemos la capacidad para vencerlas. Solo hay alguien y ahí dice que es nuestro Señor y Dios. Y Él nos salvó de nuestros enemigos. Por eso siempre en el corazón de cada uno de nosotros debe haber gratitud. Gratitud por ser liberados por Dios de nuestros enemigos. Y si usted se devuelve al versículo 23, dice, Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades, su fiel amor perdura para siempre. 24 dice, nos salvó de nuestros enemigos, su fiel amor perdura para siempre. Dios provee alimento a todo ser viviente, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios del cielo, su fiel amor perdura para siempre. Y aquí vemos a un Dios obrando constantemente a favor de nosotros, un Dios que nos rescata, un Dios y Padre Celestial que nos cuida, un Dios y Padre Celestial que nos libera. Y entonces ante todas esas acciones de parte de Él, y por eso el énfasis ahí de que su fiel amor perdura para siempre, ante esas expresiones de amor de nuestro Padre Celestial, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Mire el que está a su lado, dígale gratitud todo el tiempo. Gratitud, ¿sí? Entonces, como el alcohol, ¿no? Como el agua destilada o como el antibiótico, ¿no? Cuando uno llena su vida de gratitud y uno ve al vecino, o uno mira a la esposa, o uno mira al esposo, o a los papás, o a los hijos, ¿cierto? Y uno dice, ay, Señor, ayúdame, ¿cierto? Sí. Como la vecina, ¿no? ¿Recuerdan de la vecina que le decía al Señor, Señor, cámbialo o te lo mando ya de una vez? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Pero ante esa realidad en que vivimos, o en nuestra misma realidad emocional, ¿no? Porque uno a veces se confronta delante del espejo de Dios, que es la palabra, y dice, Señor, definitivamente yo soy una porquería, ¿no? Definitivamente yo, sí. Necesito de la ayuda del Señor. Dios nos rescata, nos cuida, nos libra, nos sana, bueno, todo, ¿sí? ¿Y por qué lo hace? Pues como dice ahí el versículo 26 al final, su fiel amor perdura para siempre. Lo hace porque nos ama. Entonces, ¿cuál es el primero y cuál es el fundamental ingrediente para nosotros sanarnos o evitar esas heridas espirituales que nos infectan, esas infecciones? La gratitud.
¿cierto? La gratitud. Lo segundo, y voy a ir al Nuevo Testamento, Primera de Juan, allí en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15, vamos a leer en el versículo 15. Leámoslo en la nueva traducción viviente. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y bueno, y sigue allí, ¿no? Pero me detenía en esto, meditando en mi devocional, allí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, que otro elemento clave que evita esas infecciones espirituales, aparte de la gratitud, es una permanente coinonía con el Señor. Comunión, relación, intimidad. La palabra coinonía tiene que ver con intimidad. ¿Sí? Cuando en la Biblia encontramos esa palabra coinonía, casi no se puede ni traducir al español, del griego, ¿no? No se puede traducir coinonía, pero la coinonía tiene que ver con intimidad. Una intimidad, pero la más plena intimidad. Y eso solamente se puede dar entre un hijo y Dios. Nosotros que somos hijos de Dios podemos lograr tener una plena y una ferviente intimidad con Dios. Y la permanente coinonía, relación con Dios, es la que nos evita a nosotros seguir afectados por el pecado. La coinonía o la comunión con Dios no es otra cosa de estar eh, al lado de Él, permanecer en Jesús. ¿Sí? Cuando usted está enamorada, enamorado, usted está como un chicle, ¿cierto? ¿Sí? Por eso el amor es algo que une, ¿sí? El amor une. Cuando se va enfriando el amor, es como cuando usted deja de masticar el chicle. ¿Qué pasa cuando usted saca el chicle y lo pone allí? Se entiesa, ¿cierto? El amor es así, ¿no? Cuando usted no está constantemente en ese contacto permanente, está allí unido al Señor, se enfría. Nuestra permanente comunión con el Señor nos da una cantidad de beneficios, entre ellos nos enseña a amarnos a nosotros mismos, nos enseña a amarlo a Él y nos enseña a evitar amar el mundo, como dice allí, ¿no? En la traducción en lenguaje actual, en el versículo 15 dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Y uno puede enfriar su amor a Dios. ¿Cuándo? Cuando no hay coinonía, cuando no hay comunión con Él. Por eso debe ser permanente nuestra comunión con el Señor. Y cuando nuestra comunión con el Señor es permanente, aprendemos a amarlo a Él. Se vuelve una prioridad y eso nos evita amar al mundo. Nuestra permanente comunión con el Señor también nos enseña a batallar correctamente. Si usted se devuelve al versículo 12 de Primera de Juan capítulo 2, versículo 12 dice, hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. Dios ha hecho cosas extraordinarias por nosotros, pero tenemos que entender que si nosotros no permanecemos en una constante comunión con Dios, no vamos a poder batallar contra esos enemigos. Y uno de nuestros enemigos es el pecado. Aquí hace una referencia al pecado, pero también esa referencia tiene que ver con la carne. Y la carne es un enemigo interno.
Nosotros tenemos unos enemigos externos y unos internos. Y aquí hay un enemigo interno y ese enemigo interno tenemos que contrarrestarlos. Y en el versículo 16, estoy en Primera de Juan 2, en el versículo 16 dice, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo? Los malos deseos, las ambiciones de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Tremendo, ¿cierto? Y dice en el versículo 17, pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Entonces está hablando de proyección aquí en nuestra vida. Tenemos unos enemigos y debemos ser conscientes. Siempre nos lo plantea la palabra de Dios, el pecado, que es un enemigo interno, que es la carne, el mundo, que es un enemigo que nos rodea, como dice allí. Pero también hay otro enemigo, que es el demonio. Sí, ese es un enemigo que está ahí por encima de nosotros, ¿no? Todo el tiempo nos está rodeando, ¿no? Miren lo que dice el versículo 14, dice allí en el versículo, desde el 13, dice, a ustedes, los mayores, les escribo porque conocen a Jesús, quien ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. A ustedes, los jóvenes, les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Y aquí nos está hablando de que tenemos un enemigo y ese enemigo hay que contrarrestarlo. El demonio, el mundo, la carne son enemigos que están allí, pero que se contrarrestan con nuestra comunión, ¿sí? Que con la comunión es como cuando le echamos esa agua a la herida y vamos limpiando, cuando ponemos ese antibiótico y va sanando, va recobrando. Toda esta semana me ha tocado estar muy pendiente de lavarme bien la boca y entonces cada rato mirando que no, la comida no se me quede allí en ese orificio que estaba abierto, ¿sí? Y el estar atento a que las cosas se vayan sanando. Y a veces nosotros no le prestamos atención a eso, en lo espiritual. ¿Sí? Estamos en conductas, estamos en actitudes, estamos en pensamientos, en situaciones que se van volviendo algo natural en nosotros. Se vuelven hábitos, aunque sean hábitos equivocados. ¿Sí? Y ya nos acostumbramos a estar así, hasta que llega el momento en que eso revienta en nosotros y nos afecta. Entonces, nuestra permanente comunión con el Señor nos enseña a batallar correctamente contra esos enemigos. Nuestra permanente comunión con el Señor nos enseña a amarlo a Él para que no estemos amando al mundo. Nuestra permanente comunión con el Señor nos cuida de ser engañados por los que enseñan falsamente. Y eso también es importante, ¿no? Si usted mira allí en el versículo 18 dice, estoy en Primera de Juan 2, versículo 18 dice, hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Estamos hablando de Juan, año antes del año 200 de nuestra era, y él está diciendo, en esa época, ¿no? Estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Desde el que el Señor se fue y dijo, en breve vengo y voy a hacerles morada para llevármelos. Desde ese momento estamos esperando nuevamente el retorno de Cristo. O sea que ya estamos en el desenlace de toda la narrativa de lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí nos está diciendo
hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días, versículo 18, y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya se han aparecido muchos enemigos de Cristo y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Y siempre van a haber enemigos de Cristo, ¿cierto? Y aquí está entonces llevándonos a hacernos conscientes que nosotros debemos cuidarnos de ser engañados falsamente. Mentiras, engaños. Más abajo dice en el versículo 21, dice, por eso les escribo, porque sé que ustedes conocen la verdad y saben que quien la conoce no puede mentir. Hay mentira y habrá gente que dirá mentiras. Nosotros mentiremos en algún momento, hemos mentido, sí, pero debemos evitarlo. Es lo que nos dice la palabra del Señor, que nosotros vamos a ser engañados porque vamos a creernos muchas mentiras, ¿sí? Vamos a ser engañados. Habrá gente que niegue a Cristo. Versículo 22 dice, entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. Y habrá gente así, ¿no? Gente que sale con unas cosas raras, ¿sí? Hay gente que sale con cosas raras. Yo les contaba hace algún tiempo, cuando pasó el cometa Halley por acá, que un grupo de personas se suicidaron. Y esa iglesia se llamaba Puerta del Cielo. Y un grupo grande se reunió con el líder y se despacharon. ¿Y por qué? Porque les habían enseñado que la única forma para poder llegar al Padre era sin este cuerpo físico. Y que detrás de la cola del cometa Halley venía una nave espacial que los estaba esperando. Usted se ríe y usted dice, ¿cómo se le ocurre a esa gente creer esa vaina, no? Pues se la creyeron. Y entonces cada uno, bueno, no, se envenenaron fue, ¿no? Se envenenaron, se murieron esperando salir del cuerpo y encontrarse allí, meterse a la nave espacial y irse a... Y usted dice, eso es inverosímil. No, pasó. En las Guyanas francesas, aquí en nuestro continente, también pasó, ¿sí? Y fue una cantidad de gente que se murió, que se suicidó creyendo una enseñanza falsa. Por eso, si nosotros queremos contrarrestar esas infecciones espirituales, necesitamos una permanente coinonía con Dios y con su palabra. Porque si usted no se prepara, si usted no se edifica, si usted no se instruye, pues cualquiera puede darle una enseñanza con mucha convicción, pero equivocada, ¿sí? Hoy estamos con dolor de cabeza por tantas cosas equivocadas, ¿sí? Y a veces anhelamos, ¿sí? Nos han, nos han pintado pajaritos en el aire y luego va a darse cuenta uno y es lo mismo. O los mismos, como dice el dicho, los mismos con las mismas, ¿cierto? Y eso ya es una evidencia. Entonces necesitamos entender que hay gente que miente, que engaña, que niega a Cristo, que se opone a Dios. Ahí en el versículo 23 dice, cualquiera que rechaza al Hijo también rechaza al Padre, y si alguien acepta al Hijo también acepta al Padre. O sea, hay que cuidarnos. Hay gente que se distancia o que abandona la fe. Yo leía el versículo 19 y miraba eso también, ¿no? Dice, estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros
pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de nosotros. Por aquí habla uno, bueno, existe un fenómeno, por eso es por inmadurez, ¿no? Existe un fenómeno dentro de la iglesia que se llaman los cristianos apóstoles, ¿sí? Que van de iglesia en iglesia, ¿sí? El transfugismo, ¿sí? Hay cristianos que van a una iglesia, luego van a otra, a congregaciones estoy hablando. Pero cuando uno se va haciendo consciente, uno genera identidad con el ministerio donde se está edificando. Ahora, por inmadurez uno salta de un lado a otro. Ahora, si se la pasa toda la vida como cristiano saltando de un lado a otro, ya eso ya es un problema que hay que analizar a nivel personal. Pero aquí habla de gente que estaba dentro del grupo, pero luego se fueron y se desviaron. Ya no siguieron en el camino de Cristo, ¿sí? Ya no siguieron en el camino de Cristo. Entonces, miren todo lo que genera el estar desconectado de Dios y no estar en una relación genuina con el Señor. Genera distanciamiento, genera engaño o promueve el engaño. En el versículo 26 dice, les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos. Habrá gente que nos quiere engañar, ¿no? Sí. Yo fui vendedor ambulante. A mí me ayudó enormemente el trabajar en la calle en ese tiempo, porque conocí la condición de nosotros los seres humanos, engañadores, pícaros, ¿sí? Mi compañero, que en paz descanse, él compraba una billetera en 2.000 y la vendía en 40.000. Era usurero. Pero eso es pasable comparado con la gente que se nos arrimaba allí al puesto, porque yo recuerdo la escena de un caballero, ¿sí? Así grandote como Boris. Otro Boris, ¿sí? Y como Jorge, grande, grande, para que no se vaya a sentir rasguñado. Y siempre llegaba al puesto y decía, déjeme acomodarme aquí a un ladito y llegaba cojeando, ¿no? Y yo le dije, ¿qué le pasó? Y él llegaba y mantenía el pantalón remangado y en la pierna siempre llegaba con llaga, una llaga. Pero lo curioso era que esa llaga la movía, ¿sí? Y la acomodaba, ¿sí? Y luego sacaba del bolsillo un frasquito y era agua sangre. Y entonces en medio de la pierna y de la llaga que movía, echaba. Y entonces, claro, eso empezaba a escurrir y se veía como la sangre le salía. Eso generaba una cosa rara, ¿sí? Y una vez me puse a ponerle cuidado. ¿Y sabe qué era? Era un pedazo de bofe que él amarraba en la pierna. Y el bofe viene así bien delgadito y lo ponen allí. Eso parece que fuera una herida, ¿sí? Y él se paraba y se subía a los buses y empezaba a mostrar y la gente le veía chorreando, entonces la gente, tenga. Siempre va a haber gente buscando engañar, ¿sí? Buscando engañar. ¿Qué día con Elizabeth estábamos viendo un video de una persona que parecía que no tuviera las extremidades, las piernas? Y se ubicaba en un sitio y la gente pasaba y le daba dinero. Y alguien lo estaba filmando. Pues había abierto un hueco y se metía allí. ¿Sí? Y claro, la gente lo veía mi mochito. Parece tremendo, ¿cierto? Entonces dice allí, les estoy escribiendo
para advertirles sobre algunos que quieren engañarnos. Nosotros debemos desarrollar misericordia y la Biblia dice que si alguien nos pide, pues debemos darle, debemos ayudarle, pero siempre nos vamos a encontrar con gente que va a querer hacer lo equivocado, gente que busca engañar. Por eso el llamado de Dios es a que permanezcamos firmes en nuestras convicciones. Y aparte de la gratitud, la comunión con Dios es fundamental. En el versículo 25 de Primera de Juan 2 dice, pues Cristo nos ha prometido la vida eterna. Hoy estamos disfrutando de la vida eterna. Y tenemos que tener la certeza, la convicción de que lo que Dios nos ha prometido es una realidad. Por eso debemos buscar permanecer firmes en nuestras convicciones, profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios y desarrollar ese compañerismo y esa edificación espiritual que nos permite crecer, que nos permite madurar. Es en el entorno de la comunión de los unos con los otros que nosotros vamos a crecer. Y para dejar allí, lo tercero, creo que otro elemento que nos puede ayudar enormemente a evitar las infecciones espirituales es estar convencidos y enfocados en los resultados de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Él hizo una obra extraordinaria. Y todo el tiempo yo debo estar recordando eso. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Me ha salvado, me ha justificado, me ha perdonado, ¿sí? Me ha santificado, me ha colocado en una posición de privilegio. Soy su hijo, de la familia de Dios. Todo esto nos ayuda a nosotros a entender que esa obra que hizo fue una obra total y que esa obra logró alcanzar la victoria que se necesitaba. Se ha podido vencer a todos los enemigos. La obra de Cristo ha permitido que se venza el pecado, que se venza a nuestro enemigo espiritual y aún que si nos dejamos guiar, controlar, llenar y dirigir por el Espíritu Santo, que se venza nuestra naturaleza pecaminosa. Porque parte de la promesa es que cuando seamos revestidos de ese cuerpo que Dios nos va a dar hacia la eternidad, ya la carne, la naturaleza pecaminosa no va a gobernar absolutamente en nada en nosotros. Hay esperanza, ¿cierto? Podemos experimentar el toque sanador de Dios, sí. Pero ¿qué necesitamos? Gratitud, una constante comunión y ¿qué más? Estar enfocados y convencidos en los beneficios de la obra de Cristo para nosotros. Todo lo que Dios ha hecho. Si yo estoy permanentemente pensando en eso, evito oír o ver o hacer cosas que no glorifican a Dios. Amén. Bueno, pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor por este momento. Padre, gracias por este instante, gracias por la oportunidad que nos das